Buenas tardes, profesor. Nosotros somos el grupo 4. Nos ha tocado exponer sobre los problemas de alimentación en niños. Los integrantes del grupo son Melina Neira, Angie Palomino y Sofía Ortiz. Bien, hablando un poquito sobre la introducción, vamos a ver que la alimentación es un proceso que inicia desde el nacimiento y a lo largo de la etapa de la lactancia, que va a intervenir simultáneamente factores biológicos, psicológicos y sociales. Vemos que los padres hoy en día se sienten muy angustiados debido a que los niños no comen lo suficiente. Algunos son quisquillosos al comer, otros escogen mucho los alimentos, otros comen en exceso, especialmente las chatarras y los dulces. Ahora, si hablamos a nivel mundial, vemos que al menos 1 de cada 3 niños no está creciendo debidamente, ya que padece de malnutrición en sus formas más visibles, en el cual tenemos el retraso del crecimiento, la emaciación y el sobrepeso. Esta triple carga va a afectar de gran manera a la parte cognitiva y al desarrollo físico del menor, el cual podemos ver que la malnutrición, desnutrición o el hambre oculta y sobrepeso va a influir significativamente en estos menores. Es por eso que nosotros debemos de tomar en cuenta el poder prevenir y poder ayudar con la recuperación de los niños que puedan padecer estos problemas. Ahora, si vemos el mapa, vemos que esta triple carga de malnutrición, desnutrición, hambre oculta y sobrepeso impone un alto costo en los niños al socavar su salud y desarrollo físico y cognitivo. Si pueden observar en el mapa, tenemos los porcentajes a nivel de los continentes, siendo que Asia Meridional tiene el mayor porcentaje con un 49.9%, seguido de África, que tiene un 42.1%. Vemos que el continente América Latina no presenta un porcentaje significativo, ¿no? Que está dentro del 16.5%, pero de todas formas debemos de tomarlo en cuenta porque ya estamos presentando un porcentaje. Ahora, dentro del marco teórico, tenemos el libro de diagnóstico, el DSM-5, el cual nos va a mencionar un problema grande que también está ocurriendo actualmente, que son los trastornos alimentarios. Estos son la falta de interés aparentemente por comer o alimentarse, ya que se pone de manifiesto conduciendo a un fracaso significativo para ganar pérdida o para especialmente ganar la pérdida de peso, ¿no? Ahora, este va a impactar significativamente sobre la salud y el funcionamiento psicológico de aquellos que la puedan padecer, así que tenemos que tener mucho en cuenta este problema. Los denominados estudios familiares también han descrito un incremento de estos trastornos, ya que puede aumentar hasta 10 veces más cuando existe un familiar que ya esté presentando la anorexia nerviosa. La prevalencia de este problema en niños también ha afectado, el cual niños con riesgo de padecer los TCA estiman entre el 1 al 5% y lamentablemente va cada vez aumentando más. Por otro lado, el TCA en distorsión a la imagen, donde vemos la anorexia y la bulimia, está de un 0.19 a un 0.57%. ¿no? Ahora, también hay otros que son no especificados y va en superior al 3%. Y en adolescentes que ya están presentando conductas de riesgo, están dentro de un 11 a un 27%. Si hablamos a nivel continente, vemos que la prevalencia de TCA es de 2.2% en Europa, 3.5% en Asia y 4.6% en América. Nos vemos que en América el trastorno de la conducta alimentaria va aumentando y es donde nosotros pertenecemos, al continente americano. Ahora, dentro de la clasificación se clasifican los trastornos de conducta alimentaria de manera internacional mediante el libro, ¿no?, de diagnóstico, que es el DMC5, y también dentro del CIE-11, que nos va a ayudar con los diagnósticos. Ahora, menciona las siguientes patologías: la rumiación, los trastornos de restricción de la ingesta de alimentos, la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, los trastornos de atracones, desnutrición y neofobia. Vamos a hablar acerca de cada uno de ellos, empezando por la anorexia nerviosa, el cual podemos entender que la anorexia es la restricción de la ingesta energética en relación a las necesidades que uno presenta normalmente. Ahora, un peso significativamente bajo se define como un peso inferior a lo normal que un niño o un adolescente debe tener.
¿Qué provoca la anorexia? Provoca el miedo intenso a poder ganar peso o a engordar, ¿no? Vemos en las alteraciones de forma en que ellos mismos evalúan el peso que puedan tener. Si tenemos una persona que durante los últimos 3 meses empieza a vomitar sola, toma laxantes excesivos, diuréticos, enemas, entonces ya podemos ver y tenemos que tener mucho cuidado porque ya está presentando este problema. Ahora, la bulimia nerviosa, ¿qué podemos entender acerca de ello? Es la ingestión de una cantidad excesivamente de alimentos a comparación de las personas que normalmente consumen, ¿no?, sus alimentos. Ellos tienen la tendencia a querer comer mucho para luego autoprovocarse el vómito. También usan laxantes, diuréticos, otros medicamentos y el ejercicio en exceso. Hay personas que llegan hasta 14 episodios en una semana de vómitos, ¿no? Presentan estos cuadros. La obesidad, ¿qué nos dice también? Que este se va a definir como un exceso de grasa corporal acompañado de manifestaciones metabólicas físicas y psíquicas, los síndromes genéticos y endocrinológicos, ya que estos presentan el 1% de la obesidad infantil. Los principales riesgos de obesidad son el poco o excesivo peso al nacer, el crecimiento rápido postnatal, la ingesta elevada de proteínas en los primeros meses de vida, la ausencia al poco tiempo de la lactancia materna, la ingesta de alimentos con alta densidad energética y el sedentarismo. Ahora también tenemos la desnutrición. Esta es la pérdida normal de peso del organismo desde la más ligera hasta la más grave. Igualmente vamos a llamar desnutrido a un niño que ha perdido 15% de su peso al que ha perdido el 60% de su peso. Este también va a poder llamarse como síndrome de deterioro de la capacidad cognitiva, ya que va a afectar especialmente toda esa parte, ¿no? ¿Qué va a hacer? Incluye los trastornos de crecimiento, los retrasos motores y cognitivos, ¿no? Así como el desarrollo en toda la parte del comportamiento. La neofobia. La neofobia alimentaria es el miedo a probar nuevos alimentos. La mayoría de investigadores afirman que desde el destete, la neofobia alimentaria aumenta rápidamente a medida que el niño presenta mayor movilidad, alcanzando un pico de entre los 2 a los 6 años. Y este va a ir bajando a partir de esa edad, no va a ir disminuyendo. Pero también nos dice que la neofobia puede llegar a producir angustia y ansiedad, el cual esto puede afectar hasta la etapa adulta. Por otro lado, también nos dice que los niños neofóbicos, la restricción mayor o la parte que menos les gusta a ellos son las frutas y verduras, y pues empiezan a comer más grasas y sus dietas son pues menos variadas que los niños que no son así, el cual también tenemos que tener cuidado acá, porque nosotros sabemos que cuando restringimos ciertos alimentos en los menores, pues va a afectar en su crecimiento, va a afectar en cuanto a en la etapa adulta, ¿no? Por la parte nutricional es sumamente importante para ellos. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar sobre los factores biológicos, psicológicos y sociales que influyen en la conducta alimentaria del niño. La alimentación es un proceso que inicia desde el nacimiento, interviniendo simultáneamente en los factores biológicos, psicológicos y sociales. Comer no solo es el cumplimiento de una necesidad básica, sino que puede llegar a ser un marcador fundamental en las relaciones entre padres e hijos. El niño desarrolla y regula de forma progresiva el hambre y la saciedad, y lo expresa de forma diferente en cada etapa. Los problemas de alimentación en la primera infancia pueden aparecer desde el inicio de la vida del niño y a lo largo de todas las etapas evolutivas de la lactancia, de la fase de semisólidos y o la de sólidos, y esta va a ir de manera progresiva. Cuando hablamos de trastornos de conducta alimentaria de niño pequeño, nos referimos a niños de 0 a 6 años de edad, siendo más frecuente en niños menores de 3 años, que presentan conductas inadecuadas en la alimentación, viéndose comprometidos a través de los padres y o cuidadores. La negativa de comer corresponde a un fenómeno conductual en el desarrollo de la alimentación que debemos conocer y detectar de manera precoz para evitar el desarrollo de trastornos más complejos. En la etiología de estos trastornos intervienen factores genéticos, ambientales, conductuales, emocionales y orgánicos. Todos ellos van a influir en la regulación de la sensación de hambre y saciedad del niño y son susceptibles a los cambios a lo largo de su vida. Ciertos estilos parentales van a favorecer al no autocontrol, asociándose a una respuesta no adecuada ante las señales de hambre y saciedad.
por lo tanto a una dificultad para regular la ingesta energética. Tenemos una clasificación, los tipos de dificultades de la conducta alimentaria. Son 3. Niños que comen poco, que tienen el apetito limitado, niños con rechazo selectivo a los alimentos por sus características organolépticas y sólidos, y niños con rechazo a la alimentación, que tienen miedo a la alimentación. Dentro de estos factores biológicos, psicológicos y sociales, tenemos, por ejemplo, los biológicos, que básicamente nos referimos al género y a la genética. Tenemos aspectos psicológicos, que nos referimos a la experiencia negativa pasada, estrategias para comer por parte de los padres, que muchas veces no resulta y que más nos dan problemas psicológicos a los niños. También tenemos problemas de conflicto entre cuidadores y niños. Tenemos también niños que comen solos, niños con baja autoestima. Y en el aspecto social tenemos la publicidad, ya que podemos ver actualmente en todos lados publicidad de alimentos que no son las más correctas. Tenemos también el entorno familiar, el entorno de amistad, las prácticas culturales, disponibilidad de los alimentos. Muchas veces en la calle encontramos solamente comida rápida o comida que no es saludable. En los colegios también los kioscos muchas veces solo venden productos no saludables. También tenemos el retraso en la introducción de sólidos. Esto se ve en los niños más pequeñitos. A veces los padres tenemos mucho miedo a darle alimentos a nuestros bebés a la edad correspondiente, que es a partir de los 6 meses. ¿Cómo van a impactar estos factores en el estado nutricional? Van a impactar a lo largo de su vida. Recordemos que los niños con trastornos de conducta alimentaria son niños que probablemente presenten sobrepeso, obesidad, o que presenten algún tipo de desnutrición aguda, reagudizada. ¿Y cómo podemos evaluarlos de manera nutricional? La valoración del estado nutricional es muy importante y está compuesto por algunos puntos, como la historia clínico-nutricional, antecedentes familiares, antecedentes personales, historia evolutiva de la alimentación, conducta alimentaria y patrones como la actividad física. También es importante la curva de crecimiento, la historia dietética, la valoración actual de la dieta y el comportamiento alimentario. Métodos indirectos como por ejemplo podemos utilizar el recordatorio de 24 horas, podemos utilizar el listado de frecuencia de consumo, podemos utilizar ver gustos y preferencias, alimentos que son preferidos y alimentos que los niños rechazan. Encuesta prospectiva, por ejemplo, 3 días no consecutivos, incluyendo un día festivo. Y los métodos directos, el pesado de los alimentos. También podemos hacer la exploración física, la valoración antropométrica, que evalúa parámetros como peso, talla, pliegues cutáneos, perímetros, y los protocolos de medida y patrones de referencia. Además, podemos utilizar también la valoración de composición corporal con la antropometría y la bioimpedancia, y también la exploración analítica. Asimismo, es importante la estimación de los requerimientos energéticos para poder evaluar el cálculo del gasto energético y también el gasto energético total. Dentro del diagnóstico nutricional, este está basado en la anamnesis detallada, exploración física y antropométrica, para poder descartar posibles patologías orgánicas e identificando el tipo de trastorno de conducta alimentaria ante el que nos podemos encontrar. Debido a que nuestra consulta tiene muy poco tiempo, nuestra tentación ante la preocupación de los padres por el niño mal comedor debe ser quitarle la importancia y banalizar sus causas y consecuencias. Debemos tener en cuenta que podemos encontrarnos ante un caso de trastorno de conducta alimentaria y que una adecuada orientación a tiempo va a evitar llegar a situaciones graves, estando alerta ante las posibles situaciones o algún signo de alarma que puede existir en una patología orgánica subyacente o a un trastorno de conducta alimentaria que requiere una atención preferente. Tenemos algunos signos de alarma que, por ejemplo, van a estar detalladas en la bandera roja orgánica y en banderas rojas conductuales. Dentro de la bandera roja orgánica tenemos a la disfagia, dolor aparente con la alimentación, deglución incoordinada, tos, aspiración, neumonías recurrentes, vómitos, diarrea, sangre en heces, retrasos en el desarrollo y síntomas crónicos cardiorrespiratorios.
Y dentro de las banderas rojas conductuales tenemos la fijación por los alimentos, limitación extremas a algunas dietas, cese brusco de la alimentación tras un suceso desencadenante, alimentación forzada, nociva, náuseas antiparatorias al meter el alimento a la boca y el fallo de Medro, que lo podemos ver en ambos casos. Tratamiento de los problemas de alimentación en niños. Vamos comenzando por la anorexia, cuyo principal objetivo del tratamiento es recuperar el peso corporal de acuerdo al sexo y edad del niño y restaurar los hábitos alimentarios. Aquí tenemos un eje principal donde se tiene que tener en cuenta el proceso de realimentación con la nutrición, la psicoterapia individual y familiar y la farmacología cuando se tiene alguna enfermedad concomitante como la ansiedad generalizada, la depresión o si tienen alguna comorbilidad como consecuencia de la anorexia. En la bulimia, el principal objetivo del tratamiento es dejar de darse los atracones y demás conductas insanas para poder alcanzar y mantener un peso saludable y unas pautas de alimentación saludables. Aquí es muy importante la terapia cognitivo-conductual, la terapia interpersonal, también la terapia nutricional y si es que el médico lo considera por alguna otra enfermedad, la terapia farmacológica. En la obesidad infantil nos vamos al otro extremo. Aquí el objetivo de la terapia es disminuir el peso corporal y la masa grasa, asegurando un crecimiento normal. Aquí nuestros tres ejes son la terapia nutricional, la actividad física, porque los niños tienden mucho al sedentarismo, no haciendo o practicando ningún deporte y estando pegados al iPad, a la televisión o a la computadora o el celular, y la terapia conductual. En la desnutrición, nuestro principal objetivo es lograr una mejoría del estado nutricional, aumentando el aporte calórico proteico del individuo, mediante tratamiento con dieta y educación para disminuir el riesgo de desnutrición y sus complicaciones. Si el médico lo considera también, la terapia va a tener un grupo multidisciplinario para que podamos trabajar todos en conjunto y poder asegurar el mejor pronóstico para el menor. Aquí, de acuerdo al criterio del nutricionista, se van haciendo progresivamente las retroalimentaciones, ya que va a depender mucho del diagnóstico nutricional del menor y se tienen que dar aporte de vitaminas y minerales de acuerdo a las deficiencias que tienen. En la neofobia, como estos niños tienen mucho miedo de probar nuevos alimentos, nuestro objetivo es aumentar el consumo de alimentos poco aceptados, que principalmente son las frutas y verduras, y fomentar así una alimentación más saludable desde la infancia, por lo que se considera un elemento principal la educación nutricional y sensorial y habilidades culinarias dentro de la familia. Para la prevención de estos problemas de alimentación en niños se cumple un rol importante el nutricionista, la familia y el colegio. En la familia el rol es fundamental para la formación de hábitos alimentarios saludables en niños, por lo que los padres son un modelo a seguir para ellos y también los hermanos o los demás miembros de la familia. Lo que se aconseja es que sean un buen ejemplo, no criticando el propio peso o cuerpo o aspecto, hablando de forma positiva sobre su propio cuerpo, evitar hablar sobre el peso para no avergonzar al niño, centrarse en llevar un estilo de vida saludable que anime a todos los miembros de la familia a estar activos y hacer una alimentación sana y saludable, establecer un horario de comidas regulares para no saltarse ninguna de ellas y limitar los atracones. También se tiene que identificar los desencadenantes que usualmente son el estrés, el estado de ánimo bajo o la falta de sueño. En la escuela, también el entorno es fundamental para la prevención de estos trastornos de conducta alimentaria. Aquí se pueden incluir programas educativos y políticas escolares para tener un impacto significativo en la prevención de desórdenes alimentarios. Se puede implementar programas educativos que estén dentro del currículo escolar y también ofrecer kioscos y comedores saludables, ya que los niños por imitación pueden probar nuevos alimentos y consumir comidas que en casa no realizan.
De igual forma, incentivar la actividad física y el movimiento constante para evitar el sedentarismo. El papel del nutricionista es fundamental para formación de hábitos saludables desde la gestación y también cuando se tiene este tipo de trastornos o enfermedades para el tratamiento. Aquí tenemos un artículo de trastornos alimentarios en menores de 5 años y su relación con la funcionalidad familiar. Nos dice que los trastornos alimentarios en menores de 5 años pueden causar alteraciones en el desarrollo y crecimiento, pueden asociarse con trastornos de la funcionalidad familiar. Este trabajo tiene como objetivo describir los trastornos de la alimentación de tipo no orgánico en menores de 5 años y su asociación con la funcionalidad familiar en un hospital de segundo nivel en Puebla. Ellos usaron un método de estudio, el cual fue descriptivo transversal, en el cual incluyeron niños menores de 5 años y se aplicó una herramienta IMFD, ¿no? Ahora, evaluaron 105 pacientes, de los cuales 57 fueron varones y 48 fueron mujeres. Ahora nos menciona que el trastorno de la alimentación más frecuente fue la aversión sensorial del alimento. En más del 60% presentaron 2 o más trastornos alimentarios. La correlación entre la adaptabilidad familiar y los trastornos de alimentación fue de 0.248 y entre cohesión familiar y trastornos de alimentación fue 0.87, llegando a la conclusión que los trastornos de alimentación más frecuentes fueron los de aversión sensorial al alimento y anorexia infantil, ¿no? Este se correlaciona levemente con la adaptabilidad familiar y son más frecuentes en las familias con adaptabilidad caótica. Los menores de 5 años con 2 o más trastornos alimentarios son los más frecuentes, lamentablemente.